Bienvenidos a mi canal, su fuente número 1 para todo lo relacionado con el drama, el romance y los giros inesperados que solo las producciones turcas saben ofrecer. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que es incendiando las redes sociales, un rumor que es haciendo palpitar los corazones de los fans. ¿Podrá haber reconciliación superíndice 3N en el horizonte para una de las parejas queridas de la televisión superíndice 3N turca? Y no solo eso, sino que vamos a desgranar todos los detalles, los entresijos, el cotilleo jugoso y analizar qué copyright hay de cierto en todo este revuelo. Rense porque este vídeo es cargado de información superíndice 3N, especulaciones y mucha pasión superíndice 3N turca. Si son nuevos por AQ, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos un monto superíndice 3N de contenido preparado para ustedes, desde análisis profundos de sus series favoritas hasta noticias de última hora y por supuesto, chismes jugosos como el que tenemos hoy. Así que a darle al botón superíndice 3N de suscribirse y sea nuestra gran familia de fans de las novelas turcas. Porque AQ no nos perdemos ni una. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael, una pareja que conquistó superíndice 3 nuestros corazones con su química innegable en la exitosísima serie, Senu con diéresis al Capm. Pero como saben, la vida real a veces imita al drama, y su relación superíndice 3N personal también copyright N tuvo sus altibajos, llegando a un final que dejó superíndice 3 a muchos fans desolados. Sin embargo, parece que la esperanza podrá estar renaciendo. Los rumores de una posible reconciliación superíndice 3N se han intensificado después copyright S de que Hande Erupar Rafael haya renovado la decoración superíndice 3N de su casa, y ciertas fuentes aseguran que Kerem ha sido visto entrando y saliendo de la propiedad. ¿Será cierto? Vamos a analizarlo a fondo. Y cuando digo a fondo, es a fondo. Vamos a hablar de las fuentes, de las posibles motivaciones, del lenguaje corporal. De todo. Para entender la magnitud de este rumor, tenemos que recordar la serie que lo inició superíndice 3 todo, Senu con diéresis al Capm. Esta es una comedia romántica que nos presenta a Eda YLDZ, una joven florista que sueña más menos a con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un exitoso y fru arquitecto que le niega la beca que necesita. Sin embargo, el destino, como siempre, tiene otros planes. Un enredo fortuito los obliga a fingir estar comprometidos, y a medida que pasan tiempo juntos, la lunea entre la actuación superíndice 3N y la realidad se vuelve cada vez más difusa. Y vaya si se difuminó superíndice 3. La química era tan potente que traspasó superíndice 3 la pantalla y se materializó superíndice 3 en una relación superíndice 3N real que hizo suspirar a millones. Pero ¿qué copyright fue lo que realmente hizo que Senu con diéresis al Capm fuera tan especial? Senu con diéresis al Capm es mucho más que una simple comedia romántica. Es una historia sobre segundas oportunidades, sobre superar los obstáculos y sobre todo, sobre el poder del amor. La química entre Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin era palpable, traspasando la pantalla y conquistando a millones de espectadores en todo el mundo. Su relación superíndice 3N en la vida real solo intensificó superíndice 3 el fervor de los fans, quienes veían en ellos a la pareja perfecta. El copyright nero de la serie comedia romántica fue perfecto para mostrar la complicidad entre los personajes y por supuesto entre los actores. La trama es sencilla pero efectiva, con situaciones superíndice 3 micas y momentos románticos que te roban el aliento. Pero ese año del romance, la serie también copyright N tocaba temas importantes como la ambición superíndice 3N, la perseverancia y la importancia de seguir tus sueños más menos os. Eda era una joven fuerte e independiente que luchaba por lo que quería, mientras que Serkan era un hombre que tenía que aprender a abrir su corazón superíndice 3N y a dejar entrar a la gente. Un dato interesante sobre esta serie es que, durante la filmación superíndice 3N, tanto Hande como Kerem compartían constantemente fotos y vídeos de The True SDCU, Maras en sus redes sociales, lo que permitió superíndice 3 a los fans sentirse aún conectados con la producción superíndice 3N y con ellos como pareja. Era como si vivió copyright Ramos su romance en tiempo real, lo que aún más menos adua aún de esa intensidad a la serie. Además, la banda sonora de la serie se convirtió superíndice 3 en uno con diéresis copyright cito, con canciones que evocan las emociones de los personajes y que aún hoy son escuchadas por miles de personas.
La producción superíndice 3N cuidu superíndice 3 hasta el mundo ese munimo detalle, desde el vestuario hasta la escenografía, para crear un ambiente muy rico y romántico que transportara a los espectadores a ese mundo de ensueu más menos o. Incluso los outfits de Ande y Kerem se volvieron tendencia. Todo lo que tocaban se convertía en oro. Pero volvamos al tema central de este vídeo, la posible reconciliación superíndice 3N. Si bien no hay confirmación superíndice 3N oficial, las pistas son intrigantes. La renovación superíndice 3N de la Casa de Ande, por ejemplo, ha sido interpretada por algunos como una forma de borru superíndice 3N y cuenta nueva, un nuevo comienzo de SPU copyright ese de un período difícil. Los expertos en decoración superíndice 3N de interiores incluso han analizado el estilo de la renovación superíndice 3N, sugiriendo que refleja un cambio en la mentalidad de Ande, un deseo de crear un espacio muy SCU, lido y acogedor. Y los rumores de las visitas de Kerem a la propiedad, aunque no confirmados, han encendido la esperanza entre los fans. Hay fotos borrosas, testimonios de vecinos anu superíndice 3 nimos. Todo un culebru superíndice 3N en la vida real. ¿Podrá ser que, después copyright, ese de un tiempo separados, Ande y Kerem hayan decidido darse una segunda oportunidad? Copyright fue lo que los separó superíndice 3 en primer lugar. ¿Fueron las presiones de la fama? ¿Diferencias irreconciliables? ¿O simplemente el desgaste natural de una relación superíndice 3N? Estas son preguntas que nos hacemos todos los fans y que tal vez nunca tengan una respuesta definitiva. Para entender mejor esta situación superíndice 3N, vamos a analizar otra serie turca que también copyright N nos habla de segundas oportunidades y de la complejidad de las relaciones, AEK 101. Esta serie de Netflix nos presenta a un grupo de superíndice 3 venes problemáticos que, para evitar ser expulsados de la escuela, se unen para emparejar a su profesora favorita con el nuevo entrenador de baloncesto. A medida que trabajan juntos, descubren el poder de la amistad, el amor y la autoaceptación superíndice 3N. Es una serie que nos recuerda que todos cometemos errores, pero que también copyright N tenemos la capacidad de aprender de ellos y de crecer como personas. AEK 101 es un drama juvenil que aborda temas como la rebeldía, la identidad y la búsqueda del amor. Si bien la trama central gira en torno a la formación superíndice 3N de una pareja, la serie también copyright N explora las relaciones entre los personajes principales, mostrando sus fortalezas, sus debilidades y sus conflictos internos. Actores como Kubilay Aka, Mert Yazkoylu y Alina Boz, entre otros, dieron vida a estos personajes complejos y en traumas menos hables. El copyright nero de drama juvenil permite explorar temas muy profundos y relevantes para el público adolescente y joven adulto. La serie aborda problemáticas como el bullying, la presión superíndice 3N social y la dificultad de encontrar tu lugar en el mundo. ¿No es acaso lo que todos hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas? Un dato interesante sobre AEK 101 es que la serie generó superíndice 3 cierta controversia en Turquía debido a la representación superíndice 3N de temas como la homosexualidad y la rebeldía juvenil. A pesar de esto, la serie fue un con diéresis copyright sito internacional, gracias a su honestidad, su sensibilidad y su capacidad para conectar con el público joven. La producción superíndice 3N cuidu superíndice 3 mucho la ambientación superíndice 3N de la serie, recreando la atmu superíndice 3 esfera de una escuela secundaria turca de los aún más menos os 90, con su música, su moda y sus costumbres. Era como viajar en el tiempo y revivir nuestra propia adolescencia. La relevancia de AEK 101 para nuestro tema de hoy radica en que nos muestra que las relaciones, ya sean amorosas o de amistad, son complejas y requieren esfuerzo, comprensión superíndice 3N y, a veces, segundas oportunidades. Al igual que los personajes de esta serie, Ande y Kerem también copyright N han tenido que superar obstáculos y enfrentar desafíos en su relación superíndice 3N. Tal vez la separación superíndice 3N les sirvió superíndice 3 para reflexionar sobre lo que realmente quieren y para valorar lo que tenuan. Podrá ser que, al igual que los protagonistas de AEK 101, hayan encontrado una forma de superar sus diferencias y darse una nueva oportunidad. Quizás el tiempo separados les ha dado la perspectiva necesaria para entender lo que realmente significan el uno para el otro. Ahora, vamos a hablar de otra serie turca que nos muestra una perspectiva diferente del amor y las relaciones, Vira y Ley Kayesi. Esta serie es una adaptación superíndice 3N de la serie estadounidense, This Is Us,
y nos cuenta la historia de una familia Atrabu Copyright S de diferentes líneas temporales. Atrabu Copyright S de sus personajes, exploramos temas como la Copyright Dida, el Perdu Superíndice 3N, la familia y el amor incondicional. Es una serie que te hace reflexionar sobre la importancia de los lazos familiares y sobre CEU Superíndice 3 las decisiones que tomamos en el pasado pueden afectar nuestro presente y futuro. Vira y Lei Kayesi es un drama familiar que te tocaru el corazu Superíndice 3N. La serie te hará reur, llorar y reflexionar sobre la importancia de los lazos familiares. Actores como Songul Uden, Celil Nalu Parrafoakan y Birkan Sokuyu, entre otros, dan vida a estos personajes complejos y en traumas menos hables. El GEU Copyright Nero de drama familiar permite abordar temas universales que resuenan con el público de todas las edades. La serie explora las complejidades de las relaciones familiares, mostrando tanto los momentos de felicidad como los momentos de dolor. ¿No es acaso la familia el pilar fundamental de nuestras vidas? Un dato interesante sobre Vira y Lei Kayesi es que la serie fue muy bien recibida por la crítica y el público turco, quienes elogiaron su honestidad, su sensibilidad y su capacidad para emocionar. La serie fue elogiada por su guión inteligente, sus actuaciones convincentes y su dirección Superíndice 3N impecable. La producción Superíndice 3N cuidu Superíndice 3 mucho la ambientación Superíndice 3N de la serie, recreando diferentes subcondiéresis copyright pocas y escenarios con gran detalle. Era como abrir un con diéresis, el boom familiar y revivir los recuerdos de toda una vida. La relevancia de Vira y Lei Kayesi, para nuestro tema de hoy radica en que nos recuerda que el amor, en todas sus formas, es un viaje lleno de altibajos. A veces las relaciones se rompen, pero a veces, también Copyright N se reparan. Al igual que los personajes de esta serie, Ande y Kerem también Copyright N han tenido que enfrentar desafíos en su relación Superíndice 3N. Podrá ser que al igual que las familias de Vira y Lei Kayesi, hayan encontrado una forma de superar sus diferencias y reconstruir su amor. Kizu es la renovación Superíndice 3N de la casa de Ande sea un símbolo de ese nuevo comienzo, de esa voluntad de construir un futuro juntos. Entonces, volviendo a Ande y Kerem, ¿copyright significa todo esto? ¿Significa que la reconciliación Superíndice 3N es inminente? No lo sabemos con certeza. Pero lo que sabemos es que el amor es un misterio, y que a veces, las segundas oportunidades son posibles. Tal vez Ande y Kerem hayan aprendido de sus errores, hayan madurado y hayan decidido darse una nueva oportunidad para construir un futuro juntos. Solo el tiempo lo dirá. Y nosotros los fans estaremos aquí para presenciarlo, para apoyar su decisión Superíndice 3N y para seguir más menos ando con su final feliz. Porque al fin y al cabo eso es lo que buscamos en las series turcas y en la vida real, un final feliz que nos haga creer en el poder del amor. En resumen, hemos explorado el rumor de la posible reconciliación Superíndice 3N entre Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin, analizando su historia de amor desde sus inicios en Senu con diéresis al Cap, hasta los rumores actuales sobre su posible reencuentro. Hemos hablado de las fuentes, de las especulaciones y de las posibles motivaciones de True S de este revuelo. También Copyright N hemos analizado otras series turcas como AEK 101 y Vira y Lei Kayesi, para reflexionar sobre la complejidad de las relaciones y la posibilidad de segundas oportunidades. Hemos explorado el tema del Perdu Superíndice 3N, del crecimiento personal y de la importancia de no rendirse ante las dificultades. Gracias por ver este vídeo, espero que les haya gustado. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué copyright opinan ustedes sobre esta posible reconciliación Superíndice 3N? ¿Creen que Hande y Kerem deberán darse una segunda oportunidad? ¿Lee su serie turca favorita sobre segundas oportunidades? Los leo en los comentarios. Quiero saber sus teorías, sus predicciones y sus opiniones. No se corten. Si les gustó Superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis vídeos sobre series turcas. Nos vemos en el Superíndice 3º vídeo. Chao, chao. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino. Y si no lo encuentra, lo inventa. Hasta la Superíndice 3 Sima.